Gálatas 4:7. Ponga mucha atención. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: así que ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar, cierra sus ojos. Padre maravilloso, te damos gracias. Siempre queremos agradecerte, papá. Siempre pone en nuestro corazón agradecerte y exponer humildemente esta palabra, la cual habla a mi vida en primer lugar, pero que también hable de la vida de mis hermanos, que nos confronte, que nos edifique, que nos consuele, que nos exhorte, nos llene, nos levante. Que caiga en buena tierra, Señor, es nuestra petición. Sana nuestra tierra. Si nuestro corazón no es tierra deseable, tierra fértil, sana nuestra tierra. Entonces es la petición el día de hoy, Señor, para que esta semilla se adentre de tierra adentro y en profundidad y dé fruto al 100%. Te lo rogamos, Señor, queremos ser como tú. Reflejarte en cada aspecto de nuestras vidas es el todo para nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, Dios. Vamos en la 15ª predicación. Estamos hablando de una serie titulada Esclavos de Cristo. No se preocupe por quién vino, quién no vino. Es para usted la palabra el día de hoy, no es para el que no vino. Usted puede pensar: híjole, no vino el hermano tal, la palabra era para él. No es cierto. Si fuera para él, Dios lo hubiera traído a que estuviera en este lugar. Tal vez no era su tiempo. Estamos entrando ya en la recta final de esta serie de enseñanzas llamadas Esclavos de Cristo. Ya no tardamos en acabar esta serie. Posteriormente vamos a empezar a exponer la palabra de Dios. Se llama predicación expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Vamos a empezar con el libro de Juan hasta terminar el Nuevo Testamento y nos regresamos. O sea, tenemos para enseñanza como para unos millones de años. ¿Cuándo crees que vamos a terminar de conocer al Señor? Jamás. Algunos tal vez ya se habrán dado cuenta que dentro de estas enseñanzas tituladas Esclavo de Cristo, estamos basando esta serie en las doctrinas de la gracia, comúnmente redactadas como tulip. En la lona de aquí atrás, en la que dice identidad, quiénes somos. De hecho, en la semana ya empezamos con esta dinámica en las redes sociales llamada WhatsApp. Mandé ya el primer mensaje con las lonas y con todo el desplegado que está ahí. Y ya empezamos diciendo que somos una iglesia, no somos un ministerio, no somos una congregación, un centro cristiano, una comunidad cristiana. Muchos ya le quieren amistad cristiana, muchos ya le quitan el título iglesia porque pega muy religioso, porque algunos no los dejan porque son asociación civil. Algunos me hacían la observación, le ponen templo, le ponen salón de reino. Al final de cuentas ese es el lugar. Aquí el lugar sí es un templo, sí es un salón de reunión, un auditorio, pero como institución Cristo instituyó una iglesia. Somos una iglesia nosotros. Dentro de esa manta, poco más adelante vamos a llegar a verlo, está que nosotros nos adherimos al tulip. Ya después lo vamos a ver a fondo. Las doctrinas del tulip fueron redactadas hace 400 años, se lo he dicho, yo no estoy inventando nada nuevo, es algo que ya está bien sistematizado. Estas doctrinas hablan de la soberanía total de Dios en la salvación del ser humano. Específicamente en las enseñanzas que hemos visto 3 puntos de este acróstico. La depravación total, la T de tulip en inglés es total depravity o depravación total. Lo vimos desde la primera enseñanza y les decía, no hay libre albedrío como tal. El ser humano tiene un albedrío que está esclavo ¿a qué? Al pecado. Somos depravados. Total depravación no significa que el ser humano y que todos somos violadores y que todos somos homosexuales, que todos somos asesinos. No, habla de que nosotros por nosotros mismos no podemos ser salvos. No nos vamos a acercar a Dios a pedir su salvación. Sí, porque si alguien te dice, ¿quieres ir al cielo o al infierno? ¿Qué vas a decir? No, pues al cielo. Pero te tienes que arrepentir y que Cristo sea tu Señor.
A mí me dijiste ir al cielo, no me dijiste portarme bien, que eso es moralismo, pero vamos a llamarlo así ahorita. No me dijiste abandonar mis vicios, no me dijiste dejar el viejo yo y enterrarlo y crucificarlo, no me dijiste tomar mi cruz, no me dijiste aceptar el señorío de Cristo. A mí me dijeron ir al cielo, eso cualquiera lo acepta, pero cuando tú hablas de señorío de Cristo, la gente dice, yo te llamo, muchas gracias, luego nos vemos. Esa es la total depravación. Nosotros éramos esclavos completamente del pecado, ciegos, desnudos, desventurados, pobres. Pensábamos que estábamos bien, pero cuando Dios abre nuestros ojos y vemos la realidad, nos damos cuenta que somos los peores pecadores. La semana pasada vimos la elección soberana. Dios nos habló y dijo que fuimos comprados en el mercado de esclavos del pecado. Nosotros no hicimos nada para que Dios tomara esa decisión. A este punto se le conoce como unconditional election o elección incondicional. Y significa que tú y yo no hicimos nada para que Dios nos eligiera. Ni tuvimos fe, ni tuvimos amor, ni tuvimos entendimiento, ni fuimos mejores, ni más justos, ni más buenos. Nada, éramos igual de miserables y de pecadores que todos los demás. Dios nos eligió. ¿Por qué? Porque Él es amor y nada más. Gracias Dios, exactamente. Cuando usted escuche debería decir gracias Dios siempre. La redención particular, el pago que Cristo hizo por nuestros pecados, de los elegidos únicamente. En este punto podríamos decir, en este punto es donde más gente, hay muchos calvinistas de 4 puntos. De hecho hay bautistas generales y bautistas particulares. Los bautistas generales creen en 4 puntos del calvinismo. Los bautistas particulares creen en 5 puntos del calvinismo. ¿Cuál es el punto que no concuerdan y que a muchos les hace que se les voltee de cabeza todo? Es limited expiation, que es la L, que es expiación limitada. ¿Qué significa esto? Se lo voy a poner así de sencillo. Llega Jesús al mercado de esclavos del pecado con suficiente dinero en el bolsillo para comprar a todos. Pero Él únicamente compra a los que Él quiere. Eso es expiación limitada. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue por toda la humanidad. Sí alcanza para toda la humanidad, pero es efectivo únicamente ¿para quién? Para los elegidos. Y en este punto es donde dicen en mi pueblo, la puerta tuerce el rabo, porque muchos no les gusta este punto y muchos dicen, soy calvinista de 4 puntos, no eres calvinista entonces. Soy tulip de 4 puntos, no eres tulip entonces. No estás comprendiendo perfectamente. Si nosotros lo vemos, hablando de la esclavitud del pecado, Cristo llegó al mercado de esclavos con suficiente dinero para comprar a todos, pero Él únicamente compró a los que Él quiso comprar. Esto, escúcheme bien, en lugar de que provoque en usted, por eso las doctrinas de la gracia, el tulip, mucha gente no lo quiere, porque esto provoca que mucha gente diga, yo soy mejor, yo sí soy elegido. ¿Sabe qué debería de provocar en usted y en mí? Humildad y humillación, porque yo no fui mejor, yo no hice nada para que Dios me eligiera. Había miles de millones aparte de mí, humanamente, que quieres poner a verlo, mejores. Porque hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay gente más alta, más atlética, más capacitada. Y aún así Dios le plació pagar por ti y por mí en el mercado de esclavos del pecado. Entonces, en lugar de sentirte más, cuando tú entiendes estas doctrinas debes decir, gracias Dios. Yo no sé por qué no compraste a mi vecino y a mi vecina de a la izquierda y de la derecha. No me corresponde cuestionarlo, pero lo que sí puedo decir es, ya me compraste a mí. Gracias, Señor. De verdad, denle un aplauso al Rey. Y si también se le hace nudo en la garganta con esta enseñanza, y piensa como yo anteriormente que Juan 3:16 tira esta enseñanza. Yo decía, ¿cómo pueden pensar eso estos calvinistas? Lee Juan 3:16, o sea, ese te tira todo. No, ese no habla de amor universal. Juan 3:16 habla de amor incondicional, que es muy diferente. ¿Por qué te digo todo esto? Las doctrinas de la gracia se sistematizaron con el fin de demostrar que los seres humanos no tenemos ninguna gloria, ningún mérito, ningún crédito para que fuéramos salvos.
Éramos esclavos del pecado. Como tales, éramos totalmente ajenos a la situación espiritual. Como dice Efesios 2:1, no vaya. Estábamos muertos en el pecado. Eso impedía que nos diéramos cuenta de cómo estábamos delante de Dios y que nos acercáramos a Él. Por este motivo es que Dios, en su propia y libre voluntad soberana, intervino y en nuestra miseria nos rescató por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero hay algo más. Dios no solo nos rescató de la esclavitud del pecado, Él también promete mantenernos siempre como su posesión exclusiva. Vamos a 4 citas. Juan 6:39. Cristo no solamente nos compró, sino que dice, te compré y vas a ser mío para siempre. ¿Cuánto es para siempre? Por toda la eternidad. ¿Cuánto es toda la eternidad? Para siempre. ¿Sí se entendió? Sí. Está fácil eso. Juan 6:39. Le repito, si la expiación limitada se le complica un poco, no se preocupe. Usted solamente agradezca a Dios y poco a poco Dios irá revelando conforme avancemos en estudiar nuestra confesión de fe, por así decirlo, nuestros lineamientos. Va usted poco a poco a ir adentrándose y entendiendo. Juan 6:39 dice la Escritura: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, háblese de nosotros como almas, que todas las almas que Él le diere, dice, los pierda yo algunos. ¿Qué dice? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último. Dios le da a los elegidos a Cristo en la mano. Cristo los tiene en la mano y la voluntad del Padre es que ¿cuántos se pierdan? Ninguno. Ahí mismo, Juan 10:27 al 29. Ya después hacemos exegesis porque vamos a hablar del Evangelio de Juan en unas cuantas semanas. Vamos a llegar a estos versículos y hacemos exegesis de estos versículos. Ahorita únicamente me interesa que quede bien establecido y este es la P de Tulip, Perseverance of the Saints o perseverancia de los santos. Y es nuestro tema del día de hoy. Juan 10:27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida, ¿qué dice? Eterna, no solamente un tiempo sí, un tiempo no, a veces sí, a veces no. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese que pone 3 dobleces. Vida eterna, jamás perecerán y jamás las quitarán de mi mano. Te da triple seguridad. Mi Padre que me las dio, esta es la 4ª seguridad, es mayor que todos. ¿Que quién es todos? Que todos en el universo. Vimos atributos de Dios y vimos que Él es el ser superior, soberano, excelso en el universo. Él es el ser supremo. No hay nadie que se iguale a Él. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya me cansé de hacer esto, de ponerme con uno de ustedes a jugar vencidas y decirles, el diablo y Dios no están jugando a las vencidas por tu alma. El diablo no es rival para nuestro Señor. Si tú estás en la mano del Señor, nadie te puede quitar de ahí. Romanos 8:38 y 39. Entonces, ¿por qué me va como me va? Ahorita vamos a ver. 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni algo muy alto, ni de algo muy profundo, ni ninguna cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo no dice creo, dice estoy seguro que no hay nada que nos aparte del amor de Dios una vez que somos comprados por Dios. Y Filipenses 1:6. Y este es el motivo, o nos deja ver un poquito el velo de por qué luego estamos como estamos. Porque Dios empezó la obra en nosotros y no la va a dejar hasta terminarla.
Es que Dios nos ama así como nos rescató, tiene razón. Si no, no nos hubiera comprado. Pero ¿qué crees? Dice Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, o sea Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo, quiero que me veas. Es bien sencillo. Jesús va al mercado de esclavos del pecado. Él empieza la obra y nos elige desde la eternidad. Llega al mercado de esclavos del pecado y ve a este pobre, ciego, desnudo, mugroso, pelo. ¿Has visto los indigentes cómo tienen el pelo largo, así todo? Y dice, a él me jala para acá. ¿Ya me ama así como soy? Por supuesto que sí. ¿Pero qué crees? Quiere que yo refleje cómo es él. Y entonces, para principio de cuentas, me va a llevar a que me den un baño. Llevaba años y años sin bañarme. ¿Cómo crees que voy a recibir mi primer baño en años? ¿Cómo crees que le van a hacer para tallarte los codos y las rodillas para que se te caiga el cochambre de mugre? ¿Con una esponjita? ¿Y te va a gustar? Te va a doler. Las uñas largas como garras. Es más, no saca ni siquiera el corta uñas, saca el machete porque ya no se puede. ¿Crees que lo vas a disfrutar? Y nos seguimos así. Muchos dicen, ¿por qué si Dios me ama? Está trabajando contigo. Pero muchas veces decimos, no me talles aquí, Señor, déjame mi costra de mugre. El Señor, quieras o no, te va a tallar y te va a dejar reluciente como Él quiere que estés. Esta enseñanza que estamos viendo, el hecho de que Dios empezó la obra y la va a terminar, también es parte del TULIP. Se le conoce como preservación de los santos, mejor conocida como seguridad eterna de la salvación. Y es lo que estamos hablando, el tema central del día de hoy. En nuestra salvación, Cristo fue y nos compró en el mercado de esclavos del pecado. Esto tiene implicaciones a nuestras vidas muy profundas. Primero, dejamos de ser esclavos del pecado y somos esclavos de Cristo. Después, dice el Señor, ya no vas a ser mi esclavo, vas a ser mi amigo. Pasamos de ser amigos a ser ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, no vaya, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por último, pasamos a ser hijos de Dios. En Juan 1:12 y 13, no vaya, se nos dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia describe a los creyentes en Cristo de muchas formas. Nos llama discípulos, nos llama embajadores, nos llama luminarias del mundo, nos llama santos. Hay muchas formas de llamar a un cristiano. ¿Por qué estoy hablando de estas cuatro? De esclavo, amigo, ciudadano e hijo. Porque estamos hablando en nuestra serie Esclavos de Cristo de la cultura grecorromana. En la cultura grecorromana eran las cuatro posiciones sociales que podían ocupar los que antes habían sido esclavos de otro dueño. Primero, eran esclavos de su nuevo amo. Ese nuevo amo los podía considerar sus amigos. Si los consideraba sus amigos, les podía llegar a dar su libertad y conseguían su ciudadanía. La ciudadanía era muy apreciada en los tiempos del apóstol Pablo. Vaya Hechos 22, 25 al 29. ¿Por qué no hablo de todo lo demás, de santos, de piedras vivas, de templo del Espíritu? Porque el tema que estamos viendo es esclavos de Cristo. No es que los demás no sean importantes. Y va a la par de la cultura grecorromana. Y en la cultura grecorromana había 4 estatus para los esclavos. Pasabas de esclavo a amigo, de amigo a ciudadano, y de ciudadano podía ser adoptado por alguien en la cultura romana, por alguien en el medio romano. Hechos 22, 25 al 29. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura. Le oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz, 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, a su jefe, y le dijo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre, ¿qué dice? Es ciudadano, tiene ciudadanía romana. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Le dijo: sí. El tribuno respondió: yo con mucho dinero adquirí la ciudadanía. Pablo le dijo que yo soy ciudadano de nacimiento. ¿De dónde era Saulo?
de Tarso. Tarso es una provincia en Sicilia. Sicilia en la actual Turquía, en esa época, era una provincia romana. Todo el que naciera en la provincia de Tarso, en Sicilia, por nacimiento y por derecho, tenía la ciudadanía romana. Pero no que Pablo era judío, sí, su papá y su mamá eran judíos. Pasa en la actualidad, hay mucha gente en Estados Unidos, mexicanos, papá y mamá mexicanos, que tienen a sus hijos en Estados Unidos. Ellos, por ser de papá y mamá mexicana, son mexicanos, pero por haber nacido en Estados Unidos, tienen la ciudadanía estadounidense. Pablo tenía la doble ciudadanía, era ciudadano hebreo y era ciudadano romano. Para los romanos, la ciudadanía no era cosa de juego, era algo muy importante, se vendía por mucho dinero. ¿Qué dijo el tribuno? El tribuno era el encargado de la guardia romana, era alguien que tenía un puesto alto y aún así él tuvo que pagar mucho dinero para ser ciudadano. ¿Por qué? Porque al ciudadano romano se le trataba de manera diferente. El ciudadano romano llegaba con alguien que no fuera romano y le decía, dame tu capa, me la tengo que dar. Llegaba el ciudadano romano y le decía, aquí traigo en mi equipaje, cárgalo una milla, vamos para allá. Y no podías decirle, oye, es que voy a llevar la comida, es que me está diciendo que la lleve, me lo cargo y lo llevo. El ciudadano romano no podía morir en la cruz, moría decapitado si acaso. Al ciudadano romano no lo podían latigar sin antes hacerle un juicio y condenarlo. Por eso es que cuando el tribuno dice, ¡ay, es ciudadano! ¡Ay, a ver, Pablito! ¿Cómo estás, Pablito? Pues qué buena onda. ¿Verdad que no estás enojado, Pablito? Porque dijo, si él va y se queja, me la van a armar y me la van a armar en grande. ¿Qué pasa hoy en día si un ciudadano estadounidense es atacado en suelo, y lo utilizaron muchas veces en el pasado y lo van a seguir utilizando en suelo extranjero? Llevan su ejército, nada más. Lo utilizan como pretexto, pero a final de cuentas, si tú ves a un ciudadano estadounidense o en algún país del mundo ven a un ciudadano estadounidense, dicen, ni le muevas, porque su país nada más quiere un pretexto para venirse a meter acá. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. No que Dios busque un pretexto, sino que nosotros tenemos una ciudadanía muy especial. Aquí, no. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Dios nos rescata y nos hace sus esclavos, después sus amigos, después nos hace ciudadanos. Por último, un esclavo podía llegar hasta la posición misma de ser el heredero oficial de su nuevo amo. En otras palabras, podía llegar a ocupar la importante y muy apreciable posición de hijo. Es más, esto viene desde siglos antes de la cultura grecorromana. Vaya a Proverbios 29-21. Imagínate un esclavo que termina heredando toda la casa. ¿Te imaginas? Ay, pastor, ya no vea a Paquita, a esta María la del barrio, que llega con nada, porque sin nada es un pleonasmo, aunque ya la Real Academia de la Lengua lo autorizó para que se pueda decir sin nada, pero bueno, llega sin nada y se queda como la dueña de la casa. ¿Qué crees? También a nosotros nos pasó, no teníamos nada. Y Dios nos rescató, nos trajo a su mansión y nos dice, órale, ustedes son herederos. Gracias, Dios. Proverbios 29-21. Exacto, dice, el siervo mimado desde la niñez. Siervo, ¿se acuerdan que dijimos que se traduce la mayoría de las veces, y aquí no es la excepción, como esclavo? El esclavo que mima desde la niñez su amo, al final termina siendo su heredero. ¿Has visto amos? Y dice el escritor de Proverbios, porque los últimos Proverbios muy probablemente no los escribió Salomón, parece que nada más escribió los 10 primeros, pero bueno, no me consta, no estuve ahí cuando los escribió, ya me veo grande, pero no soy tanto. Entonces, dice el escritor de Proverbios, ¿sabes qué? Hay gente que tiene un criado, un esclavo, y lo trata tan bien, y es también que termina siendo su heredero, termina siendo como su hijo. A lo largo de la historia del cristianismo, ha habido vidas de pequeños hombres con un Dios grande. Acuérdese, no hay grandes hombres de Dios, esto es una mentira. Las personas a su alrededor de inmediato los notan. Hay una lista muy grande, no la vamos a hacer tan grande. Podríamos poner nombres como Atanasio, como Agustín de Hipona, como Martín Lutero, como Juan Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon.
Pero hay un nombre en particular que nos llama la atención para nuestro tema del día de hoy. Se llama George Müller. Él era originario de Prusia, lo que hoy es Borussia en Alemania. Fue predicador y misionero. Él se destacó porque en su fe por Cristo proveyó mantenimiento para los niños huérfanos. Se estima que en el transcurso de su vida, George Müller ayudó al cuidado de alrededor de 100,000 niños desamparados en Inglaterra en el siglo XIX. ¿Por qué hablar del ministerio de George Müller a favor de los niños huérfanos? Ponga mucha atención. Porque el amor que él tuvo por los niños huérfanos nos ilustra otra realidad espiritual que desencadena el ser amigos, esclavos, amigos e hijos de Dios. Y es que quienes reflejamos el amor de Dios y la bondad de Dios que Él ha derramado en los corazones de aquellos que ha salvado. George Müller conocía y amaba las doctrinas de la gracia desde su juventud. Se lo traduzco en palabras más entendibles. Si dices que eres salvo, si dices que eres cristiano, si dices que eres esclavo de Cristo, ciudadano, hijo de Dios, entonces en tu corazón Dios derramó amor y bondad incondicional, sí o sí. Tú no puedes decir que eres cristiano y no sentir amor y compasión por los demás. Tú no puedes decirlo. Ve a Romanos 5:5. Romanos 5:5. Ya me está dando calorcita, ahí está haciendo calor. ¿Por qué hablar de George Müller? Porque George Müller entendía las doctrinas de la gracia y las entendía tan bien que él se veía reflejado en los niños huérfanos. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué dice que ha pasado? Ha sido derramado en los corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es el amor de Dios? Que volteó, vio a un mundo miserable, perdido, desventurado, ciego, desnudo, y aún así decidió amarnos. Un cristiano sin amor, un cristiano sin bondad en su ser, es un cristiano, voy a creer que sí es cristiano, ok, vamos a darle el beneficio de la duda, que no ha entendido de dónde Dios lo rescató. Si a ti no te conmueve, y no estoy diciendo que seas moralista y que levantes un ministerio para ayudar a los niños pobres, lo podrías hacer y no sentir nada por los niños. Pero si por el otro lado a ti no te conmueve ver situaciones de niños de la calle, si a ti no te conmueve ver que tu hermano, que tu primo, que tu amigo, las situaciones que ellos tienen, si no te mueve a misericordia, si no hay dolor en tu corazón al ver ciertas situaciones, voy a pensar que eres cristiano, sí, pero que no has entendido de dónde Dios te sacó, que estas predicaciones apenas están terminando de bajar a tu corazón. George Müller no hacía una obra caritativa para ganarse el cielo. Él no lo hacía por moralismo. Él entendía perfectamente de dónde Dios lo sacó y cómo era él sin Dios. Él entendía que sin Dios era un pobre, desventurado, sin esperanza, sin ayuda, sin provisión, sin protección, sin futuro. Él era como un huérfano desamparado espiritualmente. Y en ese entendimiento, él lo reflejó en su ministerio con los niños huérfanos. Ahí se veía reflejado con esos desventurados. Ya lo entendimos semanas atrás. La dignidad de un esclavo dependía de la posición de su dueño. En tiempos del Imperio Romano, la posición del que más podías tener como esclavo era ser sirviente de César. Nosotros vamos mucho más allá, pues somos esclavos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no se quedó ahí Dios. Después nos hizo sus amigos. No conforme con esto nos entregó una ciudadanía celestial. Y por si fuera poco, dio gracia sobre gracia y nos adoptó como sus hijos. Vaya a Gálatas 4, 4 y 5. Espero que me esté siguiendo como vamos entendiendo el amor maravilloso de Dios. Usted era un esclavo, no de Dios, del pecado. Dios lo compró y lo hizo su esclavo.
después lo hizo su amigo, después lo hizo ciudadano. ¿Y sabe qué terminó haciendo el Señor? Dijo, lo voy a adoptar. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que comprara a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. La palabra adopción, del griego huiotesia, nos habla de, significa un lugar y condición de hijo que es dado a alguien que no lo tiene de forma natural. Te dice, tú no eres un hijo natural, pero ahora te ponen como si fueras un hijo natural. El único en utilizar esta palabra es el apóstol Pablo. La palabra o el término adopción está cargado de ideas acerca de compasión, bondad, gracia y amor. Dios los mostró al darnos sin merecer la posición de hijos suyos, y crece todavía más si entendemos el contexto grecorromano. Pues en la antigua Roma la adopción de esclavos era algo que casi nunca ocurría. La ley sí permitía que tú hicieras su hijo tuyo a un esclavo, pero casi nadie quería hacer esclavos a sus esclavos hijos. ¿Por qué? Porque si lo hacías tu hijo, le tenías que dejar herencia. Entonces decías, eres mi amigo, te voy a aceptar en mi casa, te voy a tratar como mi hijo, pero no te voy a adoptar. Porque si te adopto, esta casa que tengo ya no nada más es de mis 2 hijas, la tengo que partir en 3 para que te toque a ti algo. Entonces, ¿tú crees que iban a querer adoptar a alguien? No lo hacían. De hecho, también lo vemos en el libro, ¿dónde está? En el libro de Génesis 15, del 1 al 4, con Abraham, el padre de la fe. Génesis 15, del 1 al 4. Escucha, esta verdad se vuelve más impactante si la ponemos en el contraste correcto. ¿Quién puede desear que un esclavo herede todas sus cosas? Nada. No es un anhelo normal en la gente, ni el mismo padre de la fe, Abraham, deseaba eso. Génesis 15, del 1 al 4 dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Le respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no tengo hijos, no tengo descendencia, y que será heredero un esclavo que nació en mi casa. Hasta ahí nada más. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Se estaba quejando con Dios y le decía, yo tengo muchas cosas, me has bendecido mucho, pero no tengo un hijo a quien dejarle. Yo no le quiero dejar mis cosas a un esclavo. Nació aquí en mi casa, es el Damaseno Eliezer, lo quiero mucho, nació aquí, pero yo no le quiero dejar las cosas a un esclavo. ¿Tú quisieras trabajar toda tu vida, tener tus hijos y dejarle las cosas a un extraño? No, yo sinceramente no quisiera eso para mis hijas. Trabajar y decirles, hijas, ¿qué creen? Van a compartir herencia. Pues contra todo pronóstico, Dios hizo lo que no esperábamos que se hiciera. No somos merecedores de tan grande honor. Lo más lógico es que nos dejara tirados en nuestra miseria, y aún así Él sería justo y santo. Sin embargo, nos adoptó primero a todos como sus esclavos, y a todos sus esclavos los ha nombrado hijos y herederos. Vamos a ver 4 citas. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Escuche bien, si Dios no nos hubiera adoptado, no nos hubiera salvado, aún así su justicia y su santidad se hubieran preservado.
La semana pasada lo entendimos. Nadie que vaya al infierno va a decir, no, yo no merecía estar aquí. Va a decir, justamente estás aquí, un letrero. Su santidad se hubiera preservado, sí, porque ningún pecador hubiera estado delante de él. Por eso es que cuando Él nos adopta como hijos se vuela la barda, va muchísimo más allá. Romanos 8:17 dice la Escritura que nos adoptó como hijos y nos hizo herederos. Ponga mucha atención, el apóstol Pablo entendía esta situación, dice, y si hijos, es más 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos, ¿qué dice? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Gálatas 3:29. Todas son adelantito en el Nuevo Testamento. Por cierto, todos los discípulos nos sabemos todos los libros de la Biblia de memoria, ¿verdad? Ahorita que me acuerdo. ¿Sí ya? Nos vamos a preguntar el día menos pensado. Que me los diga de atrás para adelante. Apocalipsis, Judas, tercera, segunda, primera de Juan. Empieza. Segunda de Pedro. Primera de Pedro. Dígamelos en orden de la Biblia y con eso basta. Gálatas 3:29. Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. ¿Y qué dice que somos también? Herederos. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, fue nuestra cita inicial, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Tito 3:4-7. Tito 3:4-7. 4 hasta el 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que tú hubieras hecho, que nosotros hiciéramos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser, ¿qué dice? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios en su bendita gracia nos compró como esclavos y por amor nos adoptó como sus hijos y nos hizo sus herederos. Pero las buenas noticias no acaban, todavía hay más. En la sociedad romana, la adopción significaba un nuevo comienzo, que entrabas a una familia nueva y rompías totalmente los lazos y obligaciones con la familia anterior. El final, la adopción legal en la ley romana significaba dos cosas: que terminabas toda relación y toda conexión legal con tu familia natural. Si tú habías tenido una familia natural que eran bandidos, que eran contrabandistas, que fueran lo que fueran, tu nueva situación legal, te decía ellos, ya no son tu familia. La segunda es que una vez que te convertías en un miembro adoptado, era algo permanente. No había en la ley romana algo que fueras y dijeras, vengo a desadoptar a mi hijo, que ella no le gustó, no, quiero otro. No, si tú adoptabas a alguien en el Imperio Romano, era para toda la vida. Traducido para nosotros significa que nuestra antigua naturaleza llamada pecado jamás va a regresar, y que ahora que somos miembros de la familia de Dios, siempre vamos a ser miembros de la familia de Dios. A esto se le conoce como seguridad eterna de la salvación. No hay nada que podamos hacer para dejar de ser hijos de Dios una vez que Dios nos ha adoptado. Yo no sé a usted, pero a mí esto me llena de gozo y de satisfacción en Cristo. ¿Usted y yo podemos hacer algo para que una vez que Dios nos adoptó, nos desadopte? No, no hay nada. No significa que cuando pecamos a Dios le agrada que pequemos. Significa que como nos ha adoptado como sus hijos, cuando llegamos a pecar por amor nos va a corregir lo suficiente para que no nos perdamos eternamente. El libro del escritor de Hebreos, apunte la cita, no vaya, en Hebreos 12, 7 y 8,
Dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo, porque si Dios no te disciplina, eres un bastardo. ¿Qué es bastardo? Un ilegítimo, alguien que no es legalmente el hijo. Esta idea se afirma aún más con el hecho de que como hijos suyos somos herederos. ¿Qué vamos a heredar? ¿Las naciones? Como dicen algunos. Esta promesa es mesiánica. Si alguien te pone en su ministerio, Dios ha dicho que vas a heredar las naciones, no entienden la opo redonda. Esta promesa en el libro de los Salmos es para Cristo nada más. Pídeme y te daré por herencia las naciones, es para Cristo. No. Vamos a heredar dinero, fama, riquezas, buena vida. Ese es el Dios hedonista de la actualidad y nada tiene que ver con el Dios soberano de la Escritura. ¿Sabe cuál es nuestra herencia? Una seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a las últimas 4 citas. Romanos 8:17. La leímos hace rato, vamos a darle lectura nuevamente. Dice: y si son hijos también son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecen juntamente con Él, para que juntamente con Él seas, ¿qué dice? Te está hablando de que tú vas a heredar una seguridad de salvación tal de que no te vas a perder en el camino de las 7 etapas de la salvación, que una vez que Dios te conoció, tienes garantizada la glorificación. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Hablando de los ángeles, el escritor de Hebreos dice: ¿acaso los ángeles no son espíritus ministradores? ¿Qué significa? Que los ángeles son enviados, son servidores. Dice, para servicio a favor de los que serán, ¿qué dice? ¿Herederos de qué? ¿Qué es lo que nos ha dejado Dios como herencia? La salvación. ¿Qué es la salvación? Que no vas a ir al infierno, que vas a estar seguro siempre en la mano de Dios. Hebreos 6:17-20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ojo, Dios nos quiere mostrar mucho a nosotros los herederos, dice, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, que lo que Él decidió hacernos salvos no va a cambiar. Dice 17, ahí mismo, interpuso juramento para que por 2 cosas que no cambian, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para tomarnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, dice, como segura y firme ancla que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús por nosotros, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te lo traduzco lo que dice aquí. ¿Sabes por qué Jesús entregó su vida y partió el velo? Para que tú y yo tengamos una promesa segurísima de que vamos a ser herederos de la vida eterna. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que ha prometido a los que le aman? Cuando Jesús iba a ser capturado, Él dijo, mi reino, cuando fue presentado, ante las autoridades, dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué reino hemos heredado? ¿Este? No. Cierre sus ojos, por favor. No se distraiga ya más. El tema del día de hoy es la seguridad de nuestra salvación. Lo estamos mostrando por medio de la esclavitud en el tiempo grecorromano. Escuche bien, ponga mucha atención.
En la antigüedad los romanos compraban esclavos, los podían llegar a considerar sus amigos, les daban la libertad y con eso los volvían ciudadanos, podían comprar su ciudadanía a largo plazo. Pero prácticamente nadie los adoptaba como hijos, porque si los adoptabas como hijos tenías que darles herencia. Dios contra todo pronóstico nos adoptó, primero nos compró, nos hizo sus amigos, nos hizo ciudadanos y ahora nos llama hijos y herederos. ¿Qué vamos a heredar? No las naciones ni riqueza, sino la vida eterna. A esto se le conoce como seguridad eterna de la salvación. Dios ha prometido que vamos a heredar la vida eterna y por lo tanto va a suceder. Podemos estar seguros de ello. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Si Él prometiera que somos sus herederos y no nos da herencia, sería un mentiroso, y ese no es el Dios justo y santo de la Biblia. Además, Dios es todopoderoso. No hay nada que se interponga para que Él diga, perdón, yo sí te quería como heredero, pero el diablo pudo más, tu voluntad pudo más. No es cierto, Él es todopoderoso. No miente y nada va a evitar que cumpla su promesa. Si Él dice, son mis hijos y mis herederos de salvación, ten la seguridad de que lo somos. A esta se le conoce como preservación de los santos. Mucha gente tampoco acata esta enseñanza y dice que no es correcto, que promueve el libertinaje, que salvo siempre salvo no lo enseña la Biblia, que cuando vas a tener temor de Dios y cuidar tu salvación. Nada más alejado de la verdad de la Escritura. En primer lugar, no es presunción, como muchos dicen, es fe. En fe en la palabra de Dios que nos acaba de decir que somos herederos. En segundo, no es salvo siempre salvo. Eso no es lo que dice esta enseñanza ni este punto de la doctrina de la gracia. Dice que Dios preserva a los que son sus hijos. Él va a tener cuidado de que nuestro corazón siempre vaya en el camino correcto. Y si es necesario que un día tome la vara de autoridad y nos pegue con autoridad en donde más nos duela y haga que reconsideremos el camino por el cual andamos, ten la seguridad de que Dios lo va a hacer y dale gracias cuando lo haga porque te está tratando como hijo. Y además, cuando tú entiendes bien este punto, no va a provocar libertinaje, todo lo contrario. El apóstol Pablo en el libro de Romanos y Gálatas dice, hemos recibido el espíritu de adopción y ahora decimos Abba. La palabra Abba viene del arameo y llegó hasta nuestros días, se pronuncia entre los hebreos Abba en el español. No significa padre. La palabra Abba significa con cariño a tu papá. Se le dice, como nosotros aquí en México dijéramos papá, papi, como nos dicen muchos de nuestros hijos de cariño. Jesús mismo cuando oraba al Señor le decía Abba, sé tú glorificado. ¿Por qué te digo esto? Porque para que tú llames de una forma tan natural, tan cariñosa, tan cercana a Dios, es necesario que tengas una relación de intimidad con Dios. Y cuando tú tienes una relación de intimidad con Dios, vas a dar fruto de santidad en tu vida. No te sorprenda que no haya santidad en tu vida cuando no tienes una relación de intimidad con Dios. Nosotros en un tiempo fuimos esclavos del pecado, fuimos siervos de la injusticia, éramos súbditos de Satanás, hijos de ira y de desobediencia. Ahora somos y para siempre seremos esclavos de Cristo, amigos de Dios, ciudadanos del cielo e hijos de nuestro Abba que está en el cielo. Como enemigos que éramos, no merecíamos ni siquiera ser sus esclavos. Pero Dios en su amor, bondad y gracia, no solamente nos compró, nos adoptó para ser sus hijos. Hay una gran realidad en nuestras vidas, amado. Si Dios es nuestro dueño, también será nuestro Abba.
Si somos sus esclavos, vamos a ser sus hijos y por lo tanto herederos de la vida eterna por medio de Jesucristo. Esta doctrina no promueve libertinaje, promueve intimidad con Dios. Cuando Dios dice que eres su hijo y que te ha adoptado, te está diciendo, ya nada impide que tengas una relación conmigo, ya nada impide que te acerques a mí, ya nada impide que me digas Abba. A mucha gente nos cuesta trabajo acercarnos a Dios por la relación que tuvimos tal vez con nuestros padres, lejana. Pero yo hoy te digo, en base a la palabra de Dios, Dios te dice más bien, a mí llámame papá, a mí llámame Abba, conmigo ven, acércate, ten intimidad, y esa intimidad va a dar fruto, y va a ser un rasgo distintivo de que eres mi hijo, y de que eres salvo. No abra sus ojos todavía, dele gracias al Rey, oremos y digámosle, Señor, te damos gracias, porque nos compraste primero como esclavos, nos hiciste tus amigos, nos diste la ciudadanía en el cielo y nos has adoptado como tus hijos. Una vez que somos adoptados, Señor, no tenemos ya nunca nada que ver con la antigua naturaleza de pecado y jamás nos vas a dejar de ser tu hijos, jamás nos vas a quitar de tu familia ya. Esto crea en nosotros una seguridad de que somos salvos. No un miedo como hacen muchas sectas que quieren que por base de miedo, en base al miedo te sigamos y te obedezcamos. No te seguimos por miedo, sino por amor y agradecimiento. Porque hoy te podemos llamar Abba, podemos acercarnos confiadamente ante ti, abrazarte, amarte, clamar a ti, conocerte por medio de la Escritura. Y sabemos que eso va a dar fruto en nuestras vidas y ese fruto se llama santidad. Hoy sabemos que Cristo es el camino a la santidad, no la santidad el camino a Cristo. Y en la medida que tenemos una relación contigo, Señor, la santidad de nuestra vida se va reflejando. Te damos gracias, Señor, pues no creemos que un salvo es siempre salvo. Nosotros creemos que tú perseveras y preservas a aquellos que son tus hijos y tus herederos. Porque tú no eres hombre para mentir y tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. Si tú has dicho que nos has dado como herencia la vida eterna, no hay nada que te impida que cumplas con eso que has prometido. Gracias, Dios. Hoy estamos seguros de que estamos en el hueco de tu mano y que nada ni nadie nos puede quitar de ahí jamás. Aun cuando nuestro comportamiento muchas veces, Señor, no refleja quiénes somos, hoy te decimos, papá, trátanos como tus hijos. Y si es necesario que nos corrijas y que nos des disciplina, con gusto. No en el momento la recibimos con gusto, porque esto sería hasta antibíblico, pero con gusto dará fruto apacible